Ante todo, muy buenas con todos. Mi nombre es Fran Augusto Ramos Astoyabri y a continuación vamos a responder a la siguiente pregunta, la cual es: ¿cómo se equilibra la necesidad de adaptar la Constitución a las realidades actuales con la preservación de los derechos de los ciudadanos? Frente a esto, nosotros tenemos que entender que el poder constituyente es la autoridad suprema encargada de crear o modificar una constitución, enfrenta el desafío de equilibrar la adaptación del marco constitucional a la nueva realidad con la preservación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este equilibrio se alcanza mediante una combinación de mecanismos jurídicos, institucionales y participación que aseguran que cualquier cambio se realice con legitimidad y sin retrocesos en materia de derechos humanos. En primer lugar, el respeto de los derechos humanos fundamentales constituye la base de toda constitución democrática. En el artículo 2, 3 y 44 de la Constitución Política de Perú. Por ello, las reformas no pueden afectar el núcleo esencial de estos derechos, protegidos tanto por el propio texto constitucional como por los procesos provistos para su defensa, incluidos los mecanismos de control de la justicia constitucional. Este enfoque ha sido reforzado por el Tribunal Constitucional, que en el expediente 00014-2002, proceso de institucionalidad del Tribunal Constitucional, fundamento 71, precisó que el poder de reforma es un poder derivado ilimitado, sujeto a las restricciones que impone la propia Constitución, a diferencia del poder constituyente originario. Esto significa que una reforma no puede suprimir derechos fundamentales ni desneutralizar la estructura básica del orden constitucional. Asimismo, toda modificación constitucional debe realizarse a través de procedimientos formales establecidos en el artículo 206 de la Constitución. Estos procedimientos actúan como garantías que evitan cambios impulsivos o motivados por coyunturas políticas, al exigir mayorías calificadas, procesos deliberados o incluso mecanismos de consulta popular. Se asegura que la actualización del texto constitucional responda al interés general y no vulnere los derechos de la ciudadanía. A nivel institucional, las entidades autónomas como la Defensoría del Pueblo, en la cual está reglamentada en los artículos 161 y 162, el Tribunal Constitucional del artículo 201 y otros organismos de control, cumplen un rol fundamental al supervisar que el proceso de reforma mantenga la protección de los derechos y los principios democráticos. Estas instituciones operan como contrapesos frente a posibles excesos del poder político. De manera complementaria, el sistema intermediario de derechos humanos también fortalece la protección de los derechos fundamentales. Su intervención es subsidiaria, pero ofrece una garantía adicional al evaluar la compatibilidad entre los cambios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos, lo que previene retrocesos normativos y refuerza la responsabilidad estatal. Por otro lado, la participación ciudadana es indispensable porque a través de consultas, debates públicos y mecanismos deliberados que podría ser el referéndum, se asegura que las reformas reflejen las necesidades sociales reales y otorguen legitimidad democrática al proceso constituyente o reformador. Finalmente, además de las reformas formales, existe la mutación constitucional, que se da mediante la interpretación jurisprudencial. Este mecanismo nos permite que los tribunales adapten el sentido de las normas a nuevas realidades, sin modificar su texto, manteniendo así la vigencia del orden constitucional frente a dinámicas sociales y tecnológicas cambiantes. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Nilton Erasmo Mandujano Janampa. Apoyando lo que el compañero Frank va, el equilibrio para adaptar la Constitución a nuevas realidades y preservar los derechos de los ciudadanos es uno de los retos actuales y centrales del constitucionalismo democrático. El equilibrio se logra combinando rigidez, participación, interpretación evolutiva y control jurisdiccional, asegurando que la Constitución pueda adaptarse al cambio sin perder su función esencial, que es de proteger los derechos de los ciudadanos y limitar el poder de los gobernantes de turno. Gracias. Bien, buenas noches. Mi nombre es Silvia Caruarica Espinosa y dando continuidad a la exposición, desde mi punto de vista,
En el Perú, el equilibrio entre adaptar la Constitución a las nuevas realidades y proteger los derechos de los ciudadanos depende de combinar la responsabilidad política, procedimientos claros y una participación activa de la sociedad. Nuestro país cambia constantemente, surgen nuevas demandas sociales, aparecen retos tecnológicos, ambientales y económicos. Y también atravesamos frecuentes crisis políticas. Por eso creo que la Constitución no debe quedarse estática. Sin embargo, también considero que cualquier modificación que debe hacerse sin poner en riesgo los derechos fundamentales que garantizan la dignidad y la libertad de todos los peruanos. El Tribunal Constitucional peruano ha señalado que estos derechos tienen un contenido esencial que no puede vulnerarse y para mí ese límite es indispensable. En lo personal, pienso que el artículo 206 de la Constitución peruana ayuda a mantener este equilibrio porque exige mayorías especiales en el Congreso y en muchos casos en referéndum para validar los cambios. Esto evita reformas impulsivas o según intereses particulares y obliga a que las modificaciones pasen por un proceso más reflexivo y consensuado. Coincido aquí con la idea de Hans Kelsen, quien resalta la importancia de que las reformas sigan procedimientos jurídicos estrictos para proteger la estabilidad democrática. También creo que en el caso peruano la participación ciudadana es clave. Las personas deben sentirse parte del proceso cuando se discute de una posible reforma constitucional o incluso de una nueva constitución. En los últimos años hemos visto que cuando las decisiones se toman sin escuchar a la población, surgen desconfianza y rechazo. Por eso, pienso que el equilibrio se alcanza cuando la Constitución puede modernizarse, pero siempre mediante un proceso transparente, deliberativo, perdón, y democrático, donde la ciudadanía tiene voz y derechos fundamentales se mantienen como la base de todo cambio. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Norgan Valentino Garrafa Barrios. Bueno, para dar continuidad a la exposición, así es, el poder constituyente es la autoridad suprema que tiene el poder de crear o modificar una constitución. Para ello me planteo una pregunta. ¿Cómo se equilibra la necesidad de adaptar la constitución a las realidades actuales con la reservación de los derechos de los ciudadanos? Considero que el poder constituyente representa la máxima expresión de la soberanía popular, pues permite crear o reformar una constitución cuando las estructuras del Estado ya no responden a la realidad social. El poder constituyente representa la capacidad soberana de reorganizar el ordenamiento político mediante la creación o modificación de la Constitución. Adaptarla a las nuevas realidades sociales es necesario para responder a los cambios históricos, tecnológicos y culturales. Sin embargo, este proceso debe realizarse sin afectar los derechos fundamentales. Como señala la doctrina, la Constitución no solo debe ser flexible, sino también un límite frente a la arbitrariedad del poder. Por ello, las reformas deben realizarse mediante procedimientos democráticos, participación ciudadana y respeto a principios constitucionales como la dignidad humana, separación de poderes y seguridad jurídica. Solo así se garantiza que el cambio constitucional modernice el Estado sin poner en riesgo los derechos adquiridos. En síntesis, adaptar la Constitución debe ser un ejercicio de evolución, no de ruptura del pacto democrático.
Muchas gracias. Buenas noches con todos. Soy el estudiante Donón Vladimir Gómez Rojas. Bueno, para terminar el tema, el poder constituyente permite reformar la Constitución para hacerla responder a las nuevas realidades actualmente. Pero esos cambios siempre, siempre tienen que venir acompañados de la necesidad de proteger los derechos de las personas que la Constitución defiende. El equilibrio se produce mediante reformas que necesitan amplios consensos, límites que impiden modificar los derechos básicos y un control de los tribunales que pueden rechazar las reformas abusivas. Pues también la participación ciudadana, que también tiene su papel específico, nos contribuye a que los cambios sean genuinos y pues así la Constitución puede adaptarse sin poner en riesgo las libertades fundamentales de las personas. Muchas gracias. Eso sería todo por nuestra parte respondiendo a la pregunta formulada en el foro formativo número 3. Agradecerles por llegar hasta aquí. Muchas gracias.